En 1943, en la ciudad de Krasnodar, tuvo lugar el primer tribunal abierto contra los nazis. Durante esa audiencia, el mundo llegó a conocer una invención infernal de los nazis, la cámara de gas llamada la máquina de la muerte. Las furgonetas de doble pared y de ventanas falsas servían para intoxicar a la gente metida dentro con los gases de escape. La muerte de esa gente llegaba en unos 10 minutos. En la Unión Soviética las apodaron el mata-almas. Inventaron la furgoneta de gas para la destrucción en masas. El fusilamiento de la gente civil afectaba a los soldados nazis, mientras que la furgoneta de gas permitía evitar la sangre. El verdugo no podía ver a sus víctimas y no podía fallar el tiro. Los comunistas, guerrilleros, judíos, gitanos, todos los desleales a los ocupantes, así como la gente loca y enferma, iba a ser matada. Las furgonetas de gas no servían solo para matar a los adultos, sino también a los niños. La audiencia de Krasnodar estremeció a todo el mundo. El 23 de septiembre del año 42, el Escuadrón de la Muerte entró en el hospital infantil de la ciudad de Krasnodar. Un oficial nazi mandó recoger a unos 40 niños enfermos y meterlos en la furgoneta. Los niños soviéticos enfermos, considerados como la gente de raza inferior, no hacían falta a la Alemania nazi. Una enfermera del hospital recuerda: al llegar al hospital por la mañana, yo vi en el patio una furgoneta parda que parecía un vagón. Un oficial nazi alto preguntó cuántos niños había en el hospital y cuál era su nacionalidad. El oficial se presentó como el médico Hertz, era de la Gestapo. Los soldados que lo acompañaban empezaron a meter a los niños en la furgoneta. Nos prohibieron vestirlos, aunque hacía mucho frío y los nazis querían llevarlos a un pueblo muy lejano. Los niños llevaban solo camisetas. Ellos gritaban, lloraban, rogaban salvarlos, nos agarraban con sus manitos, mientras que el médico nazi sonrió. Luego los nazis cerraron la puerta de la furgoneta, encendieron el motor, el gas de escape empezó a entrar en la furgoneta. Unos 20 o 25 minutos después, los nazis regresaron y empezaron a celebrarlo. Son testimonios de la enfermera de aquel hospital. En diciembre del año 43 tuvo lugar el segundo tribunal abierto en Kharkov. En el primero acusaron solo a los colaboracionistas, mientras que en el segundo se presentaron también los ocupantes nazi: capitán Wilhelm Landschell, Hans Ritz, oficial de las SS, Reinhard Retzlaff, oficial de la policía secreta. Eran actores secundarios. El escritor soviético Ilya Orenburg los describió en sus memorias. La conciencia del pueblo no acusó solo a los 3 verdugos, sino a toda la Alemania nazi. Esos crímenes no es una patología de 3 sádicos, no es un libertinaje de 3 degenerados, sino el orden nazi para la destrucción y esclavitud de los pueblos. Este escritor soviético es famoso como un buen protagonista. No obstante, en ese caso tiene la razón científica. Se trata de un horrible sistema nazi inventado para destruir a la gente considerada inferior y para liberar espacio para la gente superior. Un sistema que lanzó un número incalculable de delitos. Un sistema que dejó su huella de sangre en toda Europa, sobre todo en el territorio de la Unión Soviética. ¿Cómo lograron crearlo? ¿Cuál fue el principio de su funcionamiento? ¿Cuáles de los planes llevó a cabo la élite de Hitler? ¿Y cuáles se quedaron solo en la fantasía de los líderes nazis? Todo eso no lo debía constatar una audiencia particular de las ciudades de Kharkov o Krasnodar, sino el Tribunal Internacional que se convocó en la ciudad de Nuremberg. Uno de los objetivos principales de la política de Hitler fue aumentar el territorio de Alemania hacia el oriente. Los territorios de Polonia y de la Unión Soviética hasta los montes Urales los tenían que germanizar, o sea, cambiar la población local por la alemana, anexionando el territorio soviético al de Alemania.
Hacía falta reducir la población autóctona, realizar genocidio a las razas inferiores. Querían llevar vivos solo a los que se podía utilizar como las manos de obras baratas o incluso gratis. Sin exagerar, se puede indicar a la URSS como la meta principal de los crímenes nazis. Para la URSS, el gobierno de Hitler planificó una guerra especial en la que las normas ordinarias no se iban a respetar. En la reunión militar el 30 de marzo de 1941, Hitler proclamó que el futuro enfrentamiento iba a ser la guerra de genocidio en la que la crueldad iba a ser su principio. El ejército nazi recibió una serie de órdenes criminales, sobre todo en la región de Plan Barbarossa, que liberó, de hecho, a los soldados nazis de la responsabilidad por los crímenes contra la población civil. El Plan General del Este tenía previsto robar a los territorios en el oriente y proporcionó un plan horrible apodado el Plan de Hambre. Ese plan, aprobado por Hitler y por otros países interesados, tenía previsto ocupar los territorios soviéticos de Ucrania, Bielorrusia y Rusia para bloquear el abastecimiento de recursos alimenticios a las regiones dotadas. Planificaban enviar todos los productos a Alemania. Así millones de los habitantes soviéticos en el norte de la URSS tenían que morir de hambre. Deben morir o trasladarse a Siberia, comentó el gobierno nazi. Es una necesidad imprescindible, porque en otro caso Alemania no podrá haber terminado la guerra. Un papel particular tuvo el Servicio de Seguridad de Alemania, guardia del partido nazi, que era un estado dentro del estado. El jefe de las SS tenía el mando de sus propias tropas, policía y escuadrones de la muerte. En marzo, el jefe de servicio Heinrich Himmler recibió permiso particular para las operaciones especiales en la futura guerra contra la URSS. Fue el permiso de aniquilar a toda gente sospechosa de falta de lealtad a los ocupantes y realizar el genocidio de todos los comunistas, judíos, gitanos, enfermos mentales. Esos crímenes autorizados empezaron a realizarse desde los primeros días de la guerra contra la URSS. Los gobiernos occidentales sabían de las atrocidades nazis. El embajador estadounidense en la URSS, Averey Harriman, en su informe a la Casa Blanca comunicó: los periodistas norteamericanos que asistieron al tribunal de Kharkov estaban convencidos de la culpa de los nazis acusados y constataron la observación del reglamento judicial. En los Estados Unidos tuvo mucha resonancia la masacre de Malmedy, Francia. El 17 de diciembre del año 44, tras la batalla de las Ardenas contra los ejércitos británico y norteamericano en Bélgica, los nazis capturaron a 113 soldados estadounidenses. Los nazis los fusilaron. La unidad nazi fue encabezada por el jefe del primer regimiento de tanques, el teniente coronel de las SS Joachim Peiper. Cuando la Alemania nazi capituló, Peiper se presentó ante el tribunal. Resultó que eso fue solo un fragmento de su carrera militar. Salió a la luz que Peiper cruzó la escuela punitiva organizada por los nazis en la URSS, donde Peiper quemaba vivos pueblos enteros junto con mujeres y niños. No obstante, debido a sus abogados, la sustituyeron con la cadena perpetua. En ese documental vamos a recurrir a las biografías de los criminales nazis y vamos a ver cómo intentaban evitar su castigo. Empecemos con Peiper. Estuvo en la cárcel 13 años. En el año 58 lo liberaron. Trabajó en la fábrica de Porsche en Alemania. Pero en el año 74 la causa de Peiper volvió a aparecer. Pero en 3 años lo suspendieron. Por si acaso, el ex oficial de las SS trasladó a Francia y compró una casa en un pueblo de la comuna Trades. En 1974, un miembro del Partido Comunista Francés que había participado en el movimiento Resistencia lo reconoció. En la noche del 13 al 14 de julio del año 76, en vísperas de la fiesta nacional de Francia,
Unos desconocidos atacaron su casa y echaron botellas con líquido inflamante. Paper se quemó vivo como sus víctimas en la URSS. No lograron identificar a esos vengadores del pueblo, aunque es más probable que ni siquiera lo intentaron. Se difundió en el occidente la tragedia del pueblo francés Oradour-sur-Glane. Sus 642 habitantes fueron matados el 10 de junio del año 44 por las tropas nazis. Los combatientes franceses de la resistencia capturaron a un oficial nazi de las SS, Helmut Kampfe. Los nazis ordenaron al gobernador del pueblo elegir a 30 rehenes entre los habitantes de ese pueblo para canjearlos con Kampfe. En caso del fracaso, los iban a fusilar. El gobernador rechazó tal propuesta. Entonces los nazis decidieron destruir a todos los habitantes de ese pueblo. Los nazis fusilaron a 190 hombres, luego saquearon el pueblo y quemaron la iglesia donde se escondían 247 mujeres y 205 niños. A los que intentaban escaparse de la iglesia ardiente los disparaban con la ametralladora. La división nazi que hizo eso lo practicó en la URSS. A la gente en Occidente les afectó mucho la liberación del campo de concentración Dachau. La URSS informaba a sus homólogos occidentales del genocidio de los hebreos. No obstante, los gobiernos occidentales negaban a creer en cantidad de las víctimas. Sin embargo, lo que vieron los aliados norteamericanos en Dachau quitó sus últimas dudas. Incluso los templados soldados norteamericanos se horrorizaron de lo visto. Los norteamericanos hicieron el juicio improvisado y lincharon a los nazis, que se entregaron. Fusilaron a unas centenas de los guardias del campo. Los expresos se juntaron a sus libertadores, que les facilitaron las armas. Mataron con golpes a unos guardias nazis y destrozaron a otros. En octubre de 1941, cuando los Estados Unidos todavía no se unieron a la guerra, su presidente Franklin Roosevelt, comentando las ejecuciones en masa de los rehenes en Francia, predijo que el fascismo requeriría venganza. En aquel entonces, el premier británico Winston Churchill comentó que las atrocidades cometidas en Polonia, Yugoslavia, Armenia, Noruega, Holanda, Bélgica y sobre todo en la URSS superan a todo lo conocido en pasado. Su castigo debe considerarse una de las primeras metas de la guerra. No obstante, el primer gobierno que denunció los crímenes nazis oficialmente fue el gobierno de la URSS. El 22 de abril del año 42, el jefe del Ministerio Exterior Molotov entregó una nota de protesta a los embajadores en la URSS. En la nota que se enumeraban atrocidades nazis en el territorio soviético y se constituía la responsabilidad del gobierno alemán por sus crímenes. El 14 de octubre del año 42, cuando las tropas nazis seguían acampadas tras las murallas de Stalingrado, el gobierno soviético hizo una declaración de la responsabilidad de los ocupantes nazis por las atrocidades cometidas en los territorios ocupados de Europa e insistió en constituir un tribunal internacional para juzgar a esos criminales nazis. Un severo castigo a los jefes nazis de la banda de Hitler por sus crímenes es nuestro deber ante los innumerables huérfanos y viudas, ante los familiares de la gente inocente que fue torturada y asesinada por órdenes de esos criminales. El gobierno soviético considera necesario el enjuiciamiento urgente ante el Tribunal Internacional, el castigo con todo el rigor de la ley penal para todos los jefes de la Alemania nazi que durante la guerra puedan quedarse presos de los países aliados. Pasados 15 días, el 2 de noviembre de 1942, el Presidium del Soviet Supremo de la URSS emitió el decreto de constituir la Comisión Extraordinaria para investigar los delitos de los ocupantes nazis. Nombraron a Nikolai Svernik jefe de la comisión, aunque en realidad la dirigió Andrei Vyshynski, adjunto principal del comisario de Asuntos Exteriores. En julio de 1943,
En la ciudad de Krasnodar tuvo lugar el primer tribunal de la URSS contra los ocupantes nazis y sus colaboradores. Ante el tribunal comparecieron 13 habitantes soviéticos que colaboraron con las unidades de los escuadrones de la muerte. 8 colaboradores fueron condenados a la horca y los demás a 20 años de trabajos forzados, mientras que los nazis fueron condenados por primera vez en diciembre del año 43 en el tribunal de Kharkov. 2 oficiales nazis de las SS y el cabo nazi de la policía militar secreta fueron condenados a la horca. El tribunal de Kharkov sentó el precedente jurídico fomentado más tarde con los juicios de Nuremberg. El orden no exime de la responsabilidad por el genocidio. En octubre del año 43, cuando había ocurrido el cambio crucial en el curso de la guerra en Moscú, celebraron el Congreso de los Ministros de Asuntos Exteriores que publicó la declaración. Según la declaración, todos los criminales nazis iban a ser enviados a los países donde habían cometido sus atrocidades, para que los juzgaran sus víctimas. Para que lo tengan en cuenta, los que todavía no se hayan manchado sus manos de sangre, para no encontrarse entre los acusados, porque los 3 países aliados los van a encontrar hasta el fin del mundo y los van a entregar en las manos de sus víctimas para juzgarlos. En el Congreso de Moscú de 1943, los ministros de Asuntos Exteriores determinaron 2 grupos de los criminales de guerra y su tratamiento correspondiente. Para los criminales locales fue previsto el tribunal local. Para sus jefes, que les daban órdenes en varios países, fue previsto el tribunal internacional. Mientras tanto, en Londres, 17 representantes de estados formaron la Comisión de la ONU para los Crímenes Militares. La comisión abrió más de 8.000 asuntos contra más de 34.000 habitantes de la Alemania nazi sospechosos de crímenes militares. No obstante, la URSS no participó en esa comisión. La cuestión de las atrocidades nazis se planteó en las conferencias de Teherán, de Casablanca, de Yalta en Crimea. En Teherán, Stalin propuso un brindis por la justicia sobre los criminales nazis y por su castigo justo. Se refería a la pena capital para 50.000 delincuentes nazis como mínimo. Sin embargo, en aquel entonces las delegaciones presentes no lo comprendieron. Entonces Stalin comentó que lo dijo en broma. No obstante, la opinión del presidente estadounidense Franklin Roosevelt no se distinguía mucho de la opinión de Stalin. El 19 de agosto del año 44, Roosevelt comentó: «Tenemos que ser realmente crueles con Alemania. Me refiero a todo el pueblo alemán, no solo a su parte nazi. Hace falta castrar a los alemanes o tratarlos de tal manera que olviden la misma idea de volver a los líderes que pudieran recuperar sus ideas antiguas». Para Churchill, el ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, compuso la lista de fusilamiento que incluía solo 41 nombres. A pesar de que muchos políticos proponían acabar con la vida de los dirigentes nazis sin juicio, Stalin insistió en el procedimiento oficial para ellos. En su discurso con Churchill, Stalin dijo: «Las medidas demasiado severas van a despertar deseo de venganza. Cualquiera que sea la decisión tiene que ser justificada por el tribunal. De otro modo, la gente dirá que Churchill, Roosevelt y Stalin se vengaron de sus enemigos políticos». El futuro fiscal principal por parte de los Estados Unidos, en los juicios de Nuremberg, el juez Robert Jackson, dijo en el año 44: «Si queremos limitarnos con fusilar a los alemanes, que así sea, pero en ese caso no hace falta disimularlo con unos juicios falsos. Si ustedes ya lo han condenado a la pena capital, pues no hace falta juzgarlos». No obstante, es necesario tener en cuenta que la opinión pública mundial no puede sentir respeto a los juicios cuya única meta sea la condena penal. Al principio, el plan para la prevención de iniciar la Tercera Guerra Mundial por Alemania fue elaborado por Henry Morgenthau. En agosto de 1943, en el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, según su plan, fue previsto convertir el territorio de Alemania
en un enorme campo de patatas, eliminar su industria pesada, mandar a sus funcionarios a trabajos forzados y considerar a toda la población de Alemania criminales militares. Ese plan fue considerado demasiado cruel. Entonces predominó el plan del Ministerio Militar de los Estados Unidos, Henry Stimson. Según su plan, tenían que castigar solo a los dirigentes de la Alemania nazi, considerados criminales militares por la opinión militar internacional. Antes los castigos estaban previstos solo para los ejecutores de los crímenes más graves, mientras que sus jefes se escapaban del castigo. El Tribunal de Nuremberg puso fin a eso. El 8 de agosto del año 45, en Londres, los gobiernos de la URSS de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y el gobierno provisional de Francia constituyeron el Tribunal Militar Internacional para perseguir y castigar los criminales principales de los países europeos que colaboraron con la Alemania nazi. La sede del tribunal se ubicó en Berlín, mientras que la audiencia pasó en Nuremberg. Más tarde, al acuerdo se adhirieron 19 países más. Así, el procedimiento de Nuremberg con pleno derecho se nombró el Tribunal de los Pueblos. Nuremberg es una ciudad bonita y antigua en el norte de Baviera, a orillas del río Pegnitz. Su florecimiento tuvo lugar entre los siglos XV y XVI. A esa época pertenecen las grandes obras maestras e inventos científicos. Aquí trabajó el genio del Renacimiento, Alberto Durero. Por eso, a veces Nuremberg se llama Durerstadt. El científico Martin Behaim construyó aquí el globo más antiguo. El relojero Peter Heinlein inventó aquí el reloj portátil. En la tipografía de Peterius, en 1543, fue impreso el tratado de Nicolás Copérnico sobre las revoluciones de las esferas celestes, con la versión alternativa del universo. Aunque Nuremberg tenía también unas tradiciones imperiales que emocionaban a los dirigentes nazis. En 1356, el emperador Carlos IV promulgó la Bula de Oro, que regulaba que cada emperador del Sacro Imperio Romano tenía que reunir a su primer Reichstag, o sea, la asamblea de autócratas, en la ciudad imperial de Nuremberg. El jefe nazi Adolf Hitler quería mucho a Nuremberg y afirmaba que la arquitectura medieval de esa ciudad plasmaba el espíritu alemán. En su opinión, Nuremberg era la ciudad más alemana entre otras ciudades alemanas. Las primeras reuniones del partido nazi tuvieron lugar en Nuremberg y Weimar, pero a partir de la tercera, en 1927, las reuniones se trasladaron a Nuremberg. En cuanto Hitler llegó a poder, mandó edificar en Nuremberg el territorio para las reuniones del partido nazi. El proyecto fue diseñado por el arquitecto nazi Albert Speer. Más tarde, aquí firmaron las leyes racistas de Nuremberg que discriminaban a los judíos y a los gitanos. De esa manera, para el Tribunal de Nuremberg, eligieron un lugar simbólico. En la Conferencia de Londres, la URSS fue presentada por el general mayor de justicia, Lona Nikitchenko, que fue el juez titular de los juicios de Nuremberg en la delegación soviética, y Aaron Treinin, jurista soviético, criminólogo, especialista en derecho penal, que participó en el Tribunal de Nuremberg como consejero fiscal. En la película norteamericana Nuremberg, Lona Nikitchenko fue presentado como una persona tonta y torpe. En realidad, fue un hombre muy enérgico, que sabía expresar su opinión de manera firme e imperturbable. El escritor Dmitry Furmanov, autor de la novela Chapayev, lo conoció en el campo de batalla durante la Guerra Civil. Lo recuerda en sus memorias. Detrás de sus gafas brillan los luceros que recuerdan las luces del pueblo lejano. Nikitchenko puede mantenerse casi inmóvil durante horas meditando sus asuntos, o hablando con voz tranquila, o haciendo sus negocios con prudencia y con éxito. Lo estás mirando e imaginas que si cae preso de un batallón enemigo y lo empiezan a torturar, los mirará tranquilo y les dirá: tranquilos, cálmense,
pueden hacerlo sin mucho ruido. En la Conferencia de Londres se hizo ampliamente conocido como buen derechista en el ambiente jurídico internacional Aaron Training. En 1944 publicó el libro La responsabilidad penal de los hitlerianos, que influyó mucho en el Estatuto Internacional del Tribunal Militar. El historiador británico Rothstein recuerda que el fiscal británico David Maxfield Fife aplicó ese libro en el tribunal. Se dirigió a su compañero de Oxford pidiéndole algún libro acerca de la visión soviética respecto a los delitos internacionales. Rothstein ya había traducido el libro de Training al inglés y lo envió a Fife, que se quedó muy agradecido. Dios me lo ha enviado en esas circunstancias. En la Conferencia de Londres, Nikitchenko votó por constituir el procedimiento común para el Tribunal Internacional que recogiera los rasgos del derecho continental e insular. La posición de la delegación soviética a ese respecto se asemejaba con la francesa, con su derecho continental, mientras que los Estados Unidos y Gran Bretaña insistían en el derecho insular. Evitando los detalles, se puede resumir que gracias a la postura de Nikitchenko lograron encontrar compromisos en cuestiones técnicos del procedimiento. Finalmente, el Tribunal Internacional investigó las siguientes cuestiones que involucraban la responsabilidad personal de los dirigentes nazis: crímenes contra la paz, a saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de tratados internacionales; crímenes de guerra, a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. Se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado, el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la devastación no justificada por la necesidad militar, y otros crímenes. Crímenes contra la humanidad, a saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma, la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron. El Tribunal Militar Internacional estuvo compuesto por 8 personas, jueces titulares y sus suplentes de cada uno de los países vencedores. Adoptaron las medidas de seguridad sin precedentes. El periodista soviético Arkady Poltorak, jefe del secretariado de la delegación soviética en Nuremberg, lo recuerda en sus memorias Epílogo de Nuremberg. Los presos nazis de las SS agregan un toque especial cuando aparecen en los pasillos. Los obligaban a cambiar los muebles, limpiar las salas, entre otras cosas. Los traían en una furgoneta cerrada por la mañana, luego desaparecieron. Eso coincidió con la aparición de los guardias de seguridad norteamericanos armados con ametralladoras en los pasillos. Instalaron los puestos antiaéreos en los tejados. La guardia se puso en alerta, pues por la ciudad se extendieron rumores de que los presos nazis de las cárceles cercanas iban a fugarse para liberar a los acusados. También decían que un grupo internacional antifascista planificaba matar a los acusados en la misma sala de tribunal. La audiencia empezó el 20 de noviembre del año 45 y duró casi 11 meses. Ante el tribunal comparecieron 24 criminales militares que integraban el alto mando de la Alemania nazi. El tribunal investigó más de 3.000 documentos, unas 300.000 declaraciones e interrogó a unos 200 testigos. Como prueba se presentaron también libros, ensayos, discursos de los dirigentes nazis, sus fotos y vídeos. El fiscal soviético Rudenko consideró que fue el primer tribunal en la historia cuando ante el juicio comparecieron los criminales que se apoderaron del todo del Estado y lo convirtieron en una herramienta de sus atrocidades. No obstante, el verdadero juicio no orquestado tenía sus deficiencias porque dejaba la oportunidad de escaparse de la justicia.
al explotar controversias entre los aliados, imposibilidad de interrogar a los actores principales como Hitler, Himmler, Bormann o Goebbels, y cortos plazos que impidieron recoger las pruebas necesarias. El nazi principal que compareció ante el tribunal de Nuremberg fue Hermann Göring, que desde el principio se volvió muy arrogante y pretencioso, como si no dudara en su liberación. Los abogados nazis plantearon tesis de una guerra preventiva de Alemania contra la URSS, afirmando que los alemanes solo provinieron el ataque planificado de la URSS. Respecto a los crímenes probados, los abogados insistían en que los acusados sabían nada al respecto y en que los culpables eran Hitler y Himmler muertos. El tribunal de Nuremberg fue el último campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, una lucha mental tensa con las tasas muy altas.